Bueno, no sé si ya se observa. Sí, se ve. Siga. Ok, ya listo. Entonces, habíamos visto malformaciones cromosómicas como el hermafroditismo, en donde no existía correspondencia entre la morfología gonadal y los genitales externos. Entonces, hablamos de un hermafroditismo verdadero cuando existe una fórmula cromosómica 46XX, o sea, genotípicamente femenina, pero en cuanto a las gónadas podemos ver que existe el fenómeno de ovotestis, o sea, tejido ovárico y tejido testicular en la misma gónada, y asimismo los genitales son ambiguos con la prominencia del clítoris, ¿no? En este caso también el pseudohermafroditismo femenino, en cambio aquí igual, genotípicamente es femenino, pero fenotípicamente los genitales externos sobre todo son virilizados. Y aquí también el clítoris es hipertrófico, los labios mayores se han fusionado y generan como labios escrotales, sí, a la apariencia de labios escrotales. Y bueno, nos mencionaba que en cuanto a los genitales internos, en este caso el útero va a ser normal y asimismo las gónadas, los ovarios en este caso son normales. Y bueno, en el caso de las malformaciones gonadales que se estaban formando en la 9ª semana en la mujer, bueno, veíamos que la ausencia unilateral del ovario o también de la trompa uterina, pues son extremadamente raros estos hallazgos y existen dos etiologías para esta entidad que pueden ser embriológicas o mecánicas. Decía que embriológicas, bueno, pueden ser con fallas congénitas asociadas a alteraciones en la diferenciación de los paramesonefros, o también mecánica cuando existe pues alguna torsión subaguda del anexo y puede darse una posterior necrosis del ovario. En este caso, nosotros vemos la ausencia de ovario en la ecografía transvaginal, pero aquí en esta imagen, bueno, nos refería que existía la presencia de un pseudoquiste y que era de 6 a 7 centímetros de diámetro y que se procedió a drenar, pero en el caso de la histerosalpingografía, bueno, aquí solo se pudo concluir que tenía cromoperturbación positiva en la trompa izquierda, pero no en la derecha por la agenesia del ovario y de la trompa derecha. Entre otras malformaciones gonadales tenemos a los quistes ováricos. En este caso, nosotros vemos que gracias a que se realizan ecografías en las mujeres embarazadas, bueno, es posible realizar el diagnóstico intraútero de los quistes ováricos fetales. Y bueno, estos se van a mostrar como formaciones anecoicas uniloculares redondeadas con paredes finas irregulares. Y bueno, en este caso, este es un corte sagital. Vemos que debajo, bueno, esta es la silueta cardíaca, nosotros tenemos esta tumoración quística, sí, que pueden tener tabicaciones, así también contenido hemorrágico o contenido sólido. En el caso de los quistes paraováricos, nos mencionaba que estos pueden ser remanentes de embrionarios, tanto de los conductos de Wolff, en los conductos de Gardner, Müller, que son los que participan en la formación de estos anexos. Y bueno, estos constituyen del 10 al 20% de masas anexiales y se van a localizar sobre todo en el ligamento ancho. Es sabido que las estructuras quísticas en este caso pueden sufrir, bueno, hemorragia, torsión o rotura y, bueno, se presentan como colecciones líquidas fuera de lo que son los anexos. Sí, en este caso nosotros vemos esta eco, que aquí está el ovario izquierdo y al lado de esto se mantiene lo que es el quiste, ¿no? Nos mencionaba que pueden ser de tamaños entre 5 a 19 centímetros, con un promedio de 6 centímetros, y bueno, pueden ser levemente ecogénicos por la presencia de proteínas o también por la hemorragia en su interior, que nos mencionaba que toman el aspecto de la clara de huevo. Por su parte, las malformaciones uterinas, bueno, estas pueden presentarse también en edades tempranas, pero sobre todo ser diagnosticadas en etapa fértil, cuando no se consigue concebir.
Las pacientes, bueno, pueden acudir a su médico por dismenorrea, molestias abdominales, cólicos, trastornos menstruales que creen no tener justificación. Y bueno, una vez que se realizan estos exámenes de imagenológicos, se ve una cavidad uterina distorsionada. Y bueno, mediante la exploración ecográfica, nosotros podemos ver la presencia de tabiques o septos centrales. Sí, en este caso, gracias a la ecografía en 3D, pues se permite ver con mayor nitidez lo que son la cavidad intrauterina y la participación de este septo. Asimismo, tenemos el útero bicorne, que puede estar la persistencia de un tabique útero cérvico-vaginal, que inclusive se ha mencionado que puede tener su propio cuello uterino y su propio canal vaginal. Sí. En el síndrome de Rokitansky-Kusterhauser, este se da por la ausencia congénita del tercio superior de la vagina, el útero y las trompas. Y bueno, constituye la segunda causa de amenorrea primaria después de la disgenesia gonadal, y se cree que se da por la activación de genes estimuladores de la hormona antimuleriana y de sus receptores. Es posible realizar este diagnóstico mediante la clínica, asimismo con por exámenes de imagenología. Entonces, en este caso clínico nos mencionaba que esta es una paciente que presentaba 2 años de esterilidad primaria. Entonces, se veía que el examen físico, pues, fenotípicamente era femenina y tenía los caracteres sexuales secundarios femeninos normales, asimismo los genitales externos eran normales. Pero entonces se realizó un ultrasonido pélvico en el cual se halló los ovarios hipoplásicos, pero para mayor precisión, como sabemos, se utiliza la resonancia magnética, y pues nosotros pudimos observar aquí totalmente la agenesia del útero, que debería estar entre el útero y, entre la vejiga y el recto. No hay la silueta uterina. Asimismo, no se observaba lo que es el trayecto vaginal. Y finalmente tenemos el himen hiperforado, que esta constituye una malformación netamente del seno urogenital, que como sabemos a partir de este se forman los genitales externos con una incidencia del 0.1%. Y bueno, aquí en estas ecos es importante nosotros poder analizar la presencia de la vejiga, el útero, y aquí esta supone ser la cavidad vaginal que como no hay el drenaje, se podría decir, de lo que son los ciclos menstruales, la hemorragia que se produce, entonces se da este contenido putiforme que es más o menos homogéneo, y bueno, esto lo conocemos como hematocolpos, pero para lo cual nosotros es importante realizar una incisión quirúrgica. Y bueno, como vemos, adopta su forma normal, la silueta de lo que es la cavidad vaginal. Muchas gracias. Listo, por favor, continuemos con otra exposición. Listo, Doc, ya le comparto. Ya. Bueno, buenas tardes, doctor y compañeros. A continuación vamos a presentar lo que corresponde al tema 2, el diagnóstico en la ginecología. Vamos a hablar mi persona, María Emilia Bamonde, y mi compañero Darwin Calvatse. Bueno, entonces empecemos hablando de la ecografía, que es el método de diagnóstico más utilizado en ginecología. Esta puede ser transabdominal o transvaginal. La transabdominal, en esta se va a utilizar un transductor curvo de 3 a 5 MHz y se lo considera como el principal componente de la exploración ginecológica. Este además logra la identificación de la mayoría de los órganos femeninos y sus relaciones. Para realizar este procedimiento se requiere que la paciente no embarazada tenga la vejiga llena, ya que la vejiga llena va a actuar como ventana acústica, y esto además va a desplazar el útero hacia arriba y detrás del sínfisis del pubis para así tener un mejor campo óptico. Tenemos algunas ventajas y desventajas. Entre las ventajas, como ya dije, va a ser un campo mucho más amplio y se puede realizar en cualquier edad. En las desventajas tenemos que debe realizarse con la vejiga llena y puede haber interferencia con el gas abdominal. En la imagen tenemos una imagen longitudinal donde vemos esta
porción anecoica que corresponde a la vejiga llena distendida y posteriormente tenemos al útero y al canal vaginal. En la ecografía transvaginal aquí se va a utilizar un transductor curvo de alta frecuencia de 5 a 10 MHz y se lo considera como el segundo componente en estas exploraciones ginecológicas. Es mucho más sensible y tiene mucha más resolución espacial de la imagen. Además, se lo considera óptimo por ello para la exploración de la anatomía de órganos genitales dentro de los límites de la pelvis verdadera. En este procedimiento, a diferencia del transabdominal, se va a requerir que la paciente tenga la vejiga vacía. Algunas de las contraindicaciones absolutas para este procedimiento va a ser el himen imperforado y la decisión de la paciente, es decir, que la paciente se rehúse a este procedimiento. Es importante que durante la ecografía transvaginal siempre se contará con la presencia de una mujer integrante del personal de salud para el acompañamiento. Como vemos, el transductor va a ser protegido con un preservativo y superficialmente se va a Chicos, adherir. Sí, Doc. no es obligatorio que sea una mujer. Ah, Imagínense ustedes en un hospital de emergencia, está el médico radiólogo y tiene que hacer el eco. No es necesario ni obligatorio que sea una mujer. Obviamente un consultorio privado, si es una paciente joven o está con el familiar y quiere pasar, no hay problema, pasa con el familiar. Pero no es obligatorio, es un acto médico que se lo debe realizar con todas las normas de ética, pero no es obligatorio nada de eso, ¿sí? ok, Doc. Ya, Gracias. Y superficialmente se adherirá gel. Esto se va a realizar con dos fines principalmente, uno para evitar molestias a la paciente y además para tener una mayor precisión en las imágenes, puesto que así no interfiere el gas entre el transductor y el tejido a estudiar, el órgano a estudiar. Entre las ventajas tenemos que es de mucha mayor precisión en comparación a la ecografía transabdominal. Las ventajas serían molestias, no tiene una gran extensión y además no se puede realizar a todas las edades. Para el procedimiento en sí, una vez ya introducido el transductor, aquí vemos la porción anterior y la posterior, se van a realizar movimientos de izquierda a derecha para tener el plano longitudinal y observar mucho mejor los anexos. Además, se puede rotar 90 grados antihorarios para pasar del eje longitudinal al plano transversal y mover de arriba hacia abajo para asimismo observar mucho mejor los anexos, como vamos a ver en este vídeo. Yeah. Entre los hallazgos normales de la ecografía, principalmente vamos a estudiar la anatomía del mismo. Y entonces aquí empezamos a observar el útero, que va a tener unas dimensiones de 7,5 por 5 por 2,5 centímetros. Sin embargo, en mujeres prepúberes o posmenopáusicas puede tener un tamaño mucho más pequeño. Como vemos aquí en la imagen, esto corresponde a una ecografía en eje transversal y vemos aquí a la vejiga y al útero en su corte transversal. Esta línea blanca representa el endometrio. El cuello uterino, por otra parte, va a ser mucho más visible en las ecografías transvaginales. Esta imagen corresponde al líquido que también podemos observar en la ecografía y corresponde al líquido del saco de Douglas, que es normal. Y esta es una ecografía transvaginal. Este es un corte longitudinal y el de la derecha corresponde a un corte transversal. Y lo que está marcado aquí dentro del blanco sería el endometrio igualmente. En cuanto a los ovarios, estas van a ser unas estructuras que tienen una apariencia elipsoide.
y va a tener un volumen aproximado de 4 a 10 centímetros cúbicos, que se sitúa normalmente en la fosa ovárica. Los folículos ováricos, por otra parte, van a ser estructuras esféricas, anecoicas, que pueden tener un tamaño hasta de 3 centímetros. Esta es una imagen que corresponde a un ovario y estas esferas anecoicas son los folículos ováricos. Las trompas de falopio, sin embargo, no son tan visibles y para observarlas, su anatomía, se van a realizar otro tipo de estudios que ya vamos a ver más adelante. La aplicación clínica de la ecografía va a ser para cuando se presume que puede existir líquido intraabdominal. La principal causa de líquido intraabdominal va a ser a causa de un traumatismo. También tumoraciones pélvicas, enfermedad inflamatoria pélvica, donde vamos a observar líquido libre, un engrosamiento del endometrio e inclusive distensión de la cavidad endometrial. Y también infecundidad. Aquí podemos visualizar anomalías, alteraciones, cambios fisiológicos y la vigilancia de la misma. Esta imagen corresponde a un útero didelfo y es una ecografía transversal que muestra 2 cuernos uterinos completamente separados. Continuamos con la técnica Doppler. Bueno, la técnica Doppler en sí se va a dividir en técnica Doppler continuo y pulsado. La continua, esta se va a basar en que el transductor emite señales al mismo tiempo y adquiere todos los flujos y movimientos, pero no determina la posición ni profundidad del vaso. Estos estudios se utilizan con mayor frecuencia en cardiología. Y la técnica Doppler pulsada, que es la que se va a utilizar en ginecología, aquí se envían pulsos y se espera a recibir la respuesta del vaso antes de enviar el siguiente pulso. Y este sí ubica la posición del vaso. A su vez, la técnica Doppler pulsada va a dividirse en espectral, de color y de potencia. Esta imagen, que es la primera, corresponde a una técnica Doppler pulsada espectral. Esto quiere decir que el espectral consiste en una curva de velocidad versus el tiempo, que representa la variación de la velocidad de flujo de los glóbulos rojos en el ciclo cardíaco, que está representado por estas cruces. Es el tiempo representado en el eje horizontal y la velocidad en el vertical. Esta segunda imagen corresponde a la técnica Doppler de color. Esta va a ser, compara la velocidad de los glóbulos rojos que se sobreponen en una imagen de modo B y muestra la dirección del flujo. Aquí tenemos que tener en cuenta que nos marca en color rojo y azul. Cuando marca en color rojo quiere decir que el vaso está mucho más próximo al transductor y cuando está en azul que se aleja el transductor. No debemos confundir nunca con sangre arterial y venosa, puesto que principalmente estudia la corriente sanguínea dentro de los órganos, es decir, basado en la velocidad eritrocitaria, pero dentro de las arterias principalmente. Y también va a evaluar la dirección del flujo. Además, en la técnica Doppler de color, el color va en escalas, como vamos a ver aquí. A mayor brillantez es directamente proporcional a la velocidad del flujo. Y esta imagen corresponde a la de potencia. La de potencia en sí mide la intensidad. A mayor número de glóbulos rojos, mucha más intensidad, que igual se va a medir en esta caja de color. Las aplicaciones que tenemos para la técnica Doppler va a ser el estudio de tumoraciones, vasos extrauterinos y la perfusión uterina. Continuamos con la sonohisterografía. Esta aquí es una técnica para estudiar principalmente la cavidad endometrial, donde vamos a inyectar solución salina. Primero, el procedimiento tras la micción se va a realizar un eco transvaginal con la correcta antisepsia a través de un espéculo y sustancias antisépticas y tras introducir una con solución salina entre 20 a 40 mililitros de este líquido. También se puede utilizar lactato de Ringer o glicina al 1%. Sin embargo, la solución salina tiene muchos mejores resultados y es más barata. Se han creado además espumas o geles para evitar el flujo retrógrado de la sustancia, pero todavía se encuentran bajo estudio algunos de ellos. Estos catéteres hay de distintas formas, pueden ser flexible o rígido y con balón o sin balón. Se prefiere los que tienen balón para evitar esto mismo, el flujo retrógrado. Se va a utilizar para estudiar tumoraciones, engrosamientos del miometrio e infecundidad. El procedimiento dura aproximadamente entre 10 a 5 minutos y se recomienda que se realice durante los 10 días primeros del ciclo menstrual, puesto que así no va a interferir los coágulos. Y aquí tenemos unas imágenes.
Sobre todo en engrosamiento del endometrio vamos a distinguir el focal del generalizado. Aquí vemos focal que corresponde a pólipos endometriales y aquí va a ser un engrosamiento del endometrio a nivel general que corresponde a una hiperplasia endometrial. Entonces en este pequeño video vamos a ver cómo varía la cavidad endometrial al insertar la solución salina. Se distiende y tenemos una un campo mejor de observación. Y la línea blanca corresponde al endometrio. Hay algunas contraindicaciones para este estudio que va a ser el embarazo, la menstruación, infección activa, personas con el DIU y estenosis cervicuterina. Se recomienda además en personas con enfermedad inflamatoria pélvica que se realice antibióticos profilácticos. En este caso se utiliza la doxiciclina vía oral 2 veces al día, 100 miligramos. Y en pacientes posmenopáusicas se administrará misoprostol 2 veces, una el día antes del estudio y el otro en la mañana antes del estudio, 200 microgramos. También se le puede administrar lidocaína al 1% sin epinefrina. Tenemos aquí el siguiente estudio que corresponde a la histerosalpingoecografía con medio de contraste. Aquí se utiliza un contraste ecógeno, pero también se puede utilizar solución salina más aire. Se la puede utilizar en compañía del ecodoppler de color o ecografía doble. Se la va a utilizar para casos de infertilidad, abortos recurrentes, masas, malformaciones. La imagen corresponde a una ecografía de un ovario, que lo vemos aquí. Los folículos, que ya habíamos dicho, son las imágenes esféricas anecoicas. Y estos puntos brillantes son los ecos que produce las burbujas de aire. Y esto quiere decir que la solución salina y el aire tienen una buena penetración por la trompa uterina, por lo tanto, es una trompa uterina permeable. Continuamos con la ecografía tridimensional. Bueno, esta en sí permite la valoración detallada sin limitarse por la orientación ni por los planos, como ocurre en las otras técnicas. En sí, la ecografía tridimensional va a captar y almacenar un volumen de datos ecográficos. Estos en cualquier momento se pueden recuperar, reconstruir y estudiar nuevamente. Los 3 componentes van a ser la recopilación del volumen, el procesamiento y la visualización. La obtención del volumen se basa en una imagen 2D a la que se le aplica una caja de volumen o un sector del área para la región interesada. Y una vez captado el volumen, se puede mostrar en varias formas, pero para esto la más común es la reconstrucción de planos, que son los 3 planos principales: el sagital, que divide en izquierda-derecha, axial en craneal y caudal, y coronal en anterior y posterior. Entonces, la correlación entre estos 3 planos nos va a dar una imagen de 3 dimensiones. Aquí observamos una imagen en la cual tenemos 3 planos y luego la imagen 3D. El primero corresponde a un plano transversal, el segundo un plano longitudinal y el otro un plano frontal. Entonces situamos el punto a estudiar y vamos viendo la correlación en las otras imágenes para que así nos dé una imagen 3D. Aquí nuevamente transversal, longitudinal y frontal, que nos da luego una imagen 3D que se ve mucho mejor en esta pequeña ilustración. El uso clínico e inconvenientes que tiene la ecografía tridimensional van a hacer que el uso se puede utilizar para estudiar los diversos órganos, la cavidad uterina, la presencia de tumoraciones, embarazos intersticiales, el piso pélvico, implantes reticulados. Como nos enseña la imagen que vemos aquí, es una imagen 3D donde podemos ver el DIU. Y las anomalías del endometrio y miometrio. Los inconvenientes que puede tener muchos artefactos acústicos y cinéticos. También la flexión uterina puede ser un inconveniente. La comparación izquierda y derecha no siempre va a ser la misma. Esto debe tener mucho en cuenta la persona que va a analizar este examen, y también que puede haber un tamaño reducido de la caja de volumen. La ecografía 3D se puede utilizar en compañía del ecodoppler de potencia, como vemos aquí. Esto principalmente para estudiar la vascularización. Y aquí vemos que se utilizará para diferenciar entre una afección benigna o maligna del endometrio en hemorragia posmenopáusica. La ecografía con intensificación por medio de contraste. Aquí utilizaremos un contraste intravenoso más la ecografía. Este contraste pueden ser microburbujas de 1 a 10 microgramos de diámetro, que pueden ser de perfluorocarbono, gas nitrogenado encapsulado en albúmina u otros. Y va a ser estudiado por patrones de intensificación.
esta va a depender del diámetro de las burbujas, de la densidad, de la capacidad de compresión y de la frecuencia de compenetración. Se utiliza principalmente para el estudio de neovascularizaciones en tumores microscópicos, extravasación de eritrocitos y algunos estudios que todavía están por confirmarse sería la valoración de la inflamación, isquemia, lesiones por reperfusión y rechazo de trasplantes, como también administración de algunos fármacos específicos. Continuamos con la sonoelastografía. Esta es una técnica diagnóstica no invasiva en la que se emplean los ultrasonidos para proporcionar la estimación o rigidez del tejido. Entonces, aquí vemos una escala, cómo nos ayudaría a analizar este estudio, que ya más adelante les voy a indicar unas imágenes. Entonces, el estadio 1, o por decir este color, el verde en sí, solo indicaría una tensión o elasticidad homogénea en toda la lesión. La 2 corresponde a una lesión fundamentalmente elástica, pero con algunas zonas de ausencia de elasticidad. El 3 corresponde a la elasticidad periférica de la lesión y ausencia de elasticidad en el centro. El 4 corresponde a la ausencia de elasticidad en toda la lesión y la 5, asimismo, en toda la lesión y en el área circundante. La aplicación de este estudio va a ser para la diferencia entre pólipos y miomas, cáncer y engrosamiento endometrial, cáncer cervicouterino y un cervix normal, entre leiomiomas y adenomiosis, y la rigidez del útero y el cervix del embarazo. Esta prueba además se ha utilizado como prueba predictiva de un parto pretérmino. Además, son como 3 tipos de sonolastografía que se puede realizar. Uno va a ser evaluando el movimiento ístico por la compresión, otro a través de valorando la propagación de la onda acústica. Este segundo se va a utilizar para el estudio de la próstata. Y el tercero, que sería la sonoelastografía contráctil, que es la más utilizada. Aquí tenemos imágenes de un cervix con la sonoelastografía, y este de aquí sería la valoración de la elasticidad del labio anterior y posterior del útero. La radiografía también se puede utilizar como medio diagnóstico en ginecología, pero más como un medio diagnóstico complementario, puesto que en pacientes con tumoraciones malignas se podría realizar una radiografía de tórax para evaluar si existe metástasis pulmonar, y una radiografía simple de abdomen, sobre todo para evaluar la ubicación del DIU cuando es anómala. Por ejemplo, en esta imagen tenemos que es un DIU desplazado, modelo T, pero que se encuentra abdominal, pero uterino. La histerosalpingografía. Aquí vamos a utilizar un medio de contraste yodado entre 3 a 5 mililitros. Se va a parecer mucho a la histerosalpingoecografía, pero aquí se va a realizar una radiografía, y además el medio de contraste es yodado y no solución salina como en el anterior. El contraste yodado va a inundar toda la cavidad endometrial y luego va a seguir a las trompas de falopio. Este es el examen que se va a utilizar para evaluar sobre todo la permeabilidad de las mismas y algunas malformaciones que puedan existir. Va a evaluar, ya habíamos dicho también, el conducto endocervical, la cavidad endometrial por completo y el interior de las trompas. Este procedimiento aproximadamente dura 10 minutos y se realiza con una inyección lenta del medio de contraste. La contraindicación más importante y una de las pocas sería en pacientes con alergia al yodo, que no se puede realizar. La salpingografía selectiva se parece mucho al estudio antes mencionado. Sin embargo, aquí la canulación de la trompa esclarece los casos de obstrucción tubárica proximal. Se realiza durante la fase folicular y el catéter se introduce por el cuello uterino y avanza hasta el ostium tubárico. La posición del catéter se vigila por fluoroscopía y se inyecta el medio de contraste líquido. Y además hay que tener en cuenta que si el medio de contraste, una vez superado la obstrucción, delimita el contorno, pero si no supera esta obstrucción, se debe insertar una guía de alambre y manipular hasta superar la misma. La tomografía computarizada, aquí se realizan múltiples rebanadas o cortes, exponiéndose a fuerzas radiológicas, para así tener muchos planos consecutivos para estudiar la anatomía pélvica femenina.
en este caso. También se puede realizar a través del medio de un contraste intravenoso y con ello se obtendría una mayor detalle de los órganos sólidos y tumoraciones. Y esta imagen igual corresponde a aquí se encontraría el útero y eso sería una tomografía computarizada. Ya, listo. Buenas tardes, doctor. Continuando con los otros exámenes diagnósticos que se utilizan en ginecología, podemos también utilizar la resonancia magnética. La resonancia magnética ha sido la herramienta más precisa para la valoración de los leiomiomas, pero si bien se ha sabido que el eco transvaginal ha sido siempre la técnica de imagen preferida para valorar a las mujeres con sospecha de un leiomioma, su índice de resultado va a ser, en resultados negativos, perdón, relativos falsos, es de un 20%. Entonces, eso se va a deber en parte al campo visual que está limitado, también a la menor resolución de imágenes al aumentar la grasa corporal y también a la distorsión de la anatomía en la presencia de los leiomiomas grandes o que pueden ser también múltiples. En el caso de los leiomiomas que van a tener un tamaño menor a 2 centímetros, no se suelen observar normalmente en un eco transvaginal, aunque van a causar también los mismos síntomas. Entonces, por lo tanto, la resonancia magnética se va a utilizar cuando el eco transvaginal va a ser dudoso o no logra establecer un diagnóstico. También van a existir casos en los que se necesita una imagen muy detallada. Entonces, por ejemplo, antes de realizarse una embolización de la arteria uterina o también en una resección histeroscópica. Además, también la resonancia magnética va a permitir valorar los efectos en cuanto a un tratamiento cuando se utiliza agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina, que se utiliza para reducir el tamaño de los leiomiomas. En el caso de esta imagen vamos a tener la presencia de una resonancia magnética ponderada en T2 de un útero sano, donde se van a poder observar, como indica en la flecha de color amarillo, el endocervix, que va a considerarse la primera capa, es decir, la más interna, que va a ser similar al complejo endometrial. Lo que nos está indicando la flecha de color rojo va a ser el estroma interno, es decir, la capa media, y que va a estar en la zona de unión del útero. Y lo que nos indica por último la flecha de color negro, tenemos la tercera o capa externa, que esto se continúa ya con el miometrio externo. Ya, entonces, en el caso de los leiomiomas, vamos a tener que esto se trata prácticamente de un tumor benigno que se forma del músculo liso, que va a estar ubicado en el útero y que también se le puede conocer como fibroide. Entonces, estos mielomas tienen un aspecto ya muy específico en la resonancia magnética y por lo tanto se pueden distinguir fácilmente de una adenomiosis o de los adenomiomas con una precisión de un 90%. Entonces, esto es importante cuando se considera realizar, por ejemplo, una miomectomía, sobre todo en casos en que el tumor esté muy grande y está ubicado en la parte intramural. En los leiomiomas también incluso que son de tamaño de 0.5 centímetros, se pueden ver mejor en las imágenes ponderadas en T2 y aparecen también como masas con características redondas, bien delimitadas, con intensidad de señal baja respecto al miometrio. Las imágenes en múltiples planos permiten la localización prácticamente exacta de las lesiones en la región, puede ser subserosa e intramural o submucosa. En los leiomiomas también intramurales o subserosos a menudo van a estar circunscritos por un borde, como podemos ver en la imagen que tenemos la presencia de tres leiomiomas circunscritos con un borde de intensidad de señal alta que puede representar al edema proveniente de vasos linfáticos o también de venas dilatadas. En el caso de tumores mayores a 3 centímetros, a menudo son heterogéneos porque han experimentado ya varios grados o tipos de degeneración. Entonces aquí, como le explicaba en el gráfico, tenemos las tres lesiones, que son los 3 leiomiomas, que se representan ahí, igual delimitados, oscuros. Sobre esto encontramos que señala la flecha amarilla, nos está señalando una línea, que eso va a corresponder al endometrio.
Ya. Entonces, cuando un tratamiento que se ha hecho para estos, para los leiomiomas, ha sido satisfactorio, se puede observar una reducción en el tamaño de estas lesiones que ya ya no van a resaltar, ni así se utilice un medio de contraste, lo que va a concordar con la que se ha realizado la degeneración de estos leiomiomas. Y como tenemos aquí la imagen, y nos explica aquí mismo que es una imagen coronal de una resonancia magnética ponderada de un útero después de haberse realizado la embolización arterial uterina. Entonces, esto como ya experimentó la degeneración, ya no se va a poder observar ni así se utilice un medio de contraste como era el gadolínio, por lo que ya se ve negro porque ya no se presenta. Ya, en el caso de la adenomiosis, esto, a diferencia del otro, se trata prácticamente del crecimiento del tejido endometrial en la pared del útero. Entonces, aquí nos dice que, como se estaba confirmado que la imagen por resonancia magnética va a ser equivalente o superior a una ecografía para diagnosticar una adenomiosis, teniendo una sensibilidad de 80 a 93% y una especificidad de 66 a 91%. Entonces, las principales ventajas de la resonancia magnética sobre una ecografía incluyen la confiabilidad para diagnosticar una adenomiosis en una presencia de trastornos concomitantes, como ya mencionamos anterior, los leiomiomas y su también reproducibilidad, lo cual va a permitir incluso vigilar de manera precisa los efectos cuando ya se tenga también realizando un tratamiento. Ya, en la perdón. En el caso de aquí nos dice que las áreas difusas estas son como está en la imagen, una adenomiosis, perdón, difusa, que están señaladas por las flechas, y dentro de eso atendemos al endometrio. Entonces están como, podría decir, regadas alrededor, de manera difusa, la adenomiosis. Otro tipo de estudio tenemos básicamente la utilización de medicina nuclear. Entonces, los estudios con medicina nuclear se utilizan de forma semejante en los pacientes ginecológicas como en pacientes de otras especialidades médicas. Esto prácticamente se basa en ingerir o inyectar una cantidad pequeña de material radioactivo para realizar un diagnóstico o en ocasiones también para el tratamiento de distintas enfermedades. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, en las enfermedades de la tiroides se utiliza el yodo radioactivo para valorar la función de la glándula o la ablación hormonal. Como otro ejemplo tenemos la gamografía que se utiliza en huesos y se puede realizar para identificar una metástasis. En la utilización de esto se hace con un marcador que se va a inyectar en la vena y eso muestra el posible cáncer en cualquier área del cuerpo, ya que se va a ver si se retuvo o se absorbió una gran parte del marcador en el trayecto que se le inyectó. Bien, vamos a tener también la radiología intervencionista. Esto prácticamente dice que entre los métodos de dominio prácticamente en la radiología o los que se dedican como radiólogos intervencionistas, están presentes la biopsia o el drenaje orientados por técnicas de imagen. En algunas personas con cáncer cérvico-uterino avanzado también es necesario realizarle una nefrostomía, lo cual también va a ser controlado por la imagen. Una nefrostomía percutánea para conservar así la función renal o descomprimir el sistema colector infectado. Tenemos otro ejemplo donde se utiliza que es la embolización de la arteria uterina, esa es la intervención vascular que utiliza la angiografía para definir las arterias uterinas. Tenemos también el estudio de imagen de mama. Aquí prácticamente se dice que el estudio de mama es la modalidad más práctica para poder comprobar una tasa de mortalidad incluso por cáncer en mujeres superior a los
74 años. Va a tener una sensibilidad de la primera mamografía que se realizó a una mujer, va a variar entre el 71 al 96%, y se recomienda a las mujeres que ya han cruzado o han llegado a los 40 años, de ahí en adelante realizarse una mamografía cada año. La forma que se realiza la mamografía, la forma que se hace una presión, la presión de las mamas sirve para inmovilizarlas prácticamente y acortar el lapso de exposición de la radiografía, y también permite obtener así un espesor más uniforme de los tejidos. Por ejemplo, si durante una mamografía se identifica alguna anomalía, suele estar identificada la biopsia por aspiración, orientadas igualmente por la imagen. Si las lesiones son visibles en la ecografía, por medio del ultrasonido se puede orientar al radiólogo o la persona que está encargada en tomar la imagen en un tiempo real durante el proceso de una biopsia. Y si es que la anomalía no fuese visible por la ecografía, o si existiera calcificaciones importantes o de interés, se podría decir, se obtienen fragmentos por medio de esta biopsia del tejido central, auxiliado por un estereotáctico, que es un procedimiento igual para tomar esta muestra. Eso por el estudio de mama. Eso es todo. Muy bien, chicos. Por favor, no se olviden de enviarme la presentación para ponerles la nota. Nos vemos la siguiente ya clase, listo. chicos. Gracias. Préstame la grabadora.